Hace 2 siglos, el Istmo decide romper con el yugo español. Panamá se une al proyecto bolivariano. ¿Qué relevancia tiene la independencia en el ser panameño? Es hora de sumergirse en 1821. Bienvenidos a una nueva entrega de 1821. Yo soy José María Torrijos Legaspi y me encuentro acá en la Plaza Bolívar de la heroica Villa de los Santos. Sí, estamos acá en la villa porque le vamos a dedicar este programa al 10 de noviembre, la fecha donde todo inició. ¿Y qué tal si comenzamos el programa conversando con uno de los estudiosos más respetados del área, el profesor Milciades Pinzón, sociólogo, investigador? Vamos a hablar con él un poco. Adelante. Profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por esa invitación, nuevamente es un placer estar contigo. El 10 de noviembre, fecha clave para la Villa de los Santos. Bueno, el 10 de noviembre es la fecha más transparente de la independencia panameña. Eso es muy importante tenerlo presente. Desarrollada aquí en la Villa de los Santos el 10 de noviembre de 1821 y que hay muchos factores para explicar precisamente el por qué el acontecimiento se da en la Villa de los Santos. Yo siempre he dicho que la villa es la capital histórica de Azuero. Desde aquí fue un núcleo humano con poder económico, social, político, religioso, que controló la zona desde 1569 aproximadamente hasta 1915. Cometemos el error de ver el 10 y el 28 de noviembre como fechas aisladas. Sin embargo, sin los sucesos del 10 de noviembre en la villa, no hubiese habido un 28 de noviembre en la ciudad de Panamá. Así es, sin 10 no hay 28 y sin 28 no hay 10, ¿verdad? Es importante tenerlo presente porque son dos expresiones de un mismo proceso de independencia. Uno que nace en las áreas interioranas con un modelo de tipo agropecuario y otro que nace en las áreas transísmicas con un modelo básicamente de tipo comercial. Eso es importante tenerlo presente para comprender la naturaleza del grito del 10, que se diferencia un poco de la naturaleza del grupo del 28 de noviembre de 1821. Profesor, usted lo dice, eran grupos distintos. La sociedad de la ciudad de Panamá era una sociedad de comerciantes. Sí, era otro grupo humano. Uno podría hablar del el eje Villa de los Santos, Natá, versus el eje Panamá, Nombre de Dios, Portobelo, históricamente, y que representa, decía, dos modelos. Eso es lo que explica la diferencia del 10 de noviembre, que es un acontecimiento, digamos, más basado en lo que podríamos decir las ideas de la Revolución Francesa, a diferencia del 28 de noviembre, que si bien tiene algo de eso, es un movimiento más de tipo comercial, que está basado en todo el problema que estaba viviendo la zona de tránsito en aquella época, de difícil de comunicación también con los negocios por la vía de los ingleses, ¿no? O sea, hay intereses, los intereses acá es de tipo agropecuario, aunque tenemos que estar claros en que habían vínculos, lazos a veces matrimoniales y de otra naturaleza. Aquí en la villa es donde más se respira 1821, están sus calles, en sus edificios, sus plazas. Pareciera que esta es la razón de ser de este pueblo. Así es, y de hecho el 10 de noviembre, si usted se da cuenta, a nivel nacional incluso es hasta más celebrado que el 28, ¿no? Tiene más repercusiones, pero que está relacionado con la naturaleza del hombre que habita la zona, de sus migraciones en la primera mitad del siglo XX, que se diseminó por la geografía nacional. Entonces eso va creando en un aire nacional relacionado con lo que podríamos llamar como el santeñismo, con el estilo de vida
que se disemina por el resto de la geografía nacional. Pero si vamos a 1821, pues hay otras razones de peso. Se independiza el 10 de noviembre la Villa de los Santos, el 15 Natá, el 28 la ciudad de Panamá. Se independizan pueblos, no se independiza un país. Quizás en la óptica actual no lo entendemos, pero ¿por qué es así? ¿Por qué son pueblos y no una nación de golpe? Yo creo que la panameñidad ya existía. Había el concepto de pertenencia a una nación. Lo que sucede es que en las áreas interioranas, en el proceso aquel, recuerde que estábamos en la época de los conflictos de la independencia suramericana, entonces se produce también la leva, este asunto de que acá se venían a buscar gente para que participara en la guerra con razón o sin razón. Entonces la gente comenzó a sentir mucho más eso. Y además hay un factor de tipo estructural. Esta zona se sentía otro país, a diferencia de la zona de tránsito que hemos dicho aquí, que estaba más vinculada a las zonas comerciales. Pero sí, ese proceso también tiene que ser aclarado, porque si bien la villa, digamos que es el sitio por antonomasia del grito, ¿no? Porque tiene el acta y tiene todos los demás, el malestar era colectivo. El malestar se estaba dando en lo que ahora son todas las provincias centrales, lo cual explica las adhesiones que posteriormente se van a dar a raíz de los acontecimientos aquí del 10 de noviembre. Siempre se dice que el Istmo se independizó sin violencia. Sin embargo, acá en la Villa de los Santos hubo un momento en que existió la posibilidad de un enfrentamiento. Sí, es interesante porque a raíz del 10 se forman unas especies de batallones en diferentes pueblos que iban a estar encaminados a la defensa de la independencia de Panamá de España que se había dado en la villa. Ese fenómeno se extiende por la región y eso da pie, y esto a veces no se ha dicho, pero el primer sistema auténticamente panameño de lo que posteriormente van a ser los militares y la policía, se forja alrededor del 10 de noviembre de 1821. Entonces, hay cosas de este grito que nosotros necesitamos aclararla, ¿no? 200 años después, es importante que esa historia que hasta ahora hemos conocido, que a veces es una historia más anecdótica, más sentimental, en los 200 años, pues nosotros la coloquemos en su verdadero contexto. Usted lo dice, hay que estudiar, hay que investigar. Usted es una de las mayores referencias cuando hablamos de la historia de Azuero. Bajo su óptica, ¿qué cree que pasó? ¿Por qué la historiografía panameña se ha quedado corta al hablar de la independencia y de los sucesos de 1821? Yo creo que es un problema también nacional, ¿no? Hace falta más apoyo a la investigación. Necesitamos definir un poco más las políticas de Estado a este respecto. Es curioso, pero cuando uno analiza esto, uno se da cuenta que en Panamá hay un poco más de información del siglo XVI, del siglo XVII y siglo XVIII, pero el gran desconocido, diríamos así a nivel nacional, es curiosamente el siglo XIX, que es el momento en el cual se produce el proceso de independencia. Hoy necesitamos mayores estudios del siglo XIX para entender, y sobre todo para ver estos procesos de independencia no como una cosa graciosa de personas, sino como un problema de la nación y de los vínculos que en aquella época teníamos nosotros con otras realidades. Porque si bien en el siglo XIX, hoy por ejemplo, en aquella época no tenían la misma fluidez en la información, eso que se ha dicho hasta hace poco de que estos eran pueblos aislados, que no tenían nada que ver, creo que eso hay que corregirlo y en eso están los historiadores nacionales y los especialistas tratando de estudiar ese periodo y de darnos más luces sobre lo que realmente pasó. No solamente el 10 de noviembre y el 28, sino lo que pasó en 1903, todavía una fecha más cercana a nosotros. O sea, hay un largo camino todavía por recorrer. Yo diría que lo que necesitamos son verdaderos centros de investigación en las provincias y a nivel nacional. Las calles de los Santos de aquí de la villa
Tienen los nombres de aquellas figuras que participaron del 10 de noviembre, Coronel Segundo Villarreal, hay una calle Tomás de Herrera, por supuesto la avenida 10 de noviembre, están sus plazas, están sus avenidas. Sin embargo, a veces la gente olvida el significado de esos nombres. Hay que profundizar un poco más en eso, ¿no, profesor? Sí, siento que hace falta un trabajo escolar, ¿no? Más intenso, de dar a conocer. Necesitamos también mayores casas editoriales que la gente nuestra pueda tener acceso a los libros de una manera, digamos, más barata, que la gente pueda leer sobre sí mismo, ¿no? Toda la gente que hemos salido del país nos damos cuenta que en otros países usted va y encuentra mucha literatura sobre el país. Entonces aquí no es que no exista, sino que tenemos que crear las estructuras para que eso llegue a la población. Y bueno, sí, aquí en la villa se ha tratado a través del tiempo. Hasta hay un parque que se llama Rufina Alfaro, y este parque que estamos, que es el Parque Simón Bolívar, tratando de destacar a grandes hombres, pero muchas veces esas calles nada más quedan en el nombre y cada vez más los nombres no le dicen menos a la gente. Sin la intención de ofender a nadie, el 10 de noviembre de 1821 fue más que un grito. La independencia se da gracias a un proceso, a una serie de eventos en donde estuvo involucrada mucha gente. Claro, porque el 10 de noviembre es un proceso que es lento, larvario, y que uno podría decir, estudiando la villa, que comienza con su fundación, que fue un acto de rebeldía, ¿no? El 1 de noviembre de 1569, por unos 18 familias que son las que crean, sin la aprobación de la corona, el pueblo. Pero ese proceso se va a ir dando lentamente a través de los siglos, y cuando nosotros llegamos al siglo XVII, ya la Villa de los Santos, por ejemplo, ha desplazado a Natá de los Caballeros, en términos de producción y en términos de muchas otras cosas. Y así nos vamos hasta cuando uno llega al periodo objeto de nuestro interés, donde estamos hablando de un pueblo que se había ganado ese espacio, que había incluso tenido un espacio, se había ganado un espacio incluso de Parita, que es previo a la Villa de los Santos, porque Parita surge conjuntamente con Olá de Coclé y un pueblito de indígena que se llamaba Cubita o Cubita, ¿no? Y en 1569 surge la villa. Entonces, estamos hablando de un proceso para entender lo que pasó. Y también hay un factor aquí muy peninsular, que es la estructura agraria de la península, con relación y la diferencia que tiene con lo que ahora es el actual Coclé de Veragua. Mientras nosotros aquí la gente vivía en minifundios, pequeñas propiedades, en Coclé y Veragua eran latifundios, ¿no? Eso fue generando un apego a la tierra, un sentimiento que fue formándose lentamente, y que cuando llegamos a la altura de las 2 primeras décadas del siglo XIX, pues eclosiona en el 10 de noviembre de 1821. Sin embargo, para muchos, el 10 de noviembre se limita a Rufina Alfaro, un personaje, y sin la intención de ofender a nadie, cuya identidad, cuya existencia es puesta en duda. Yo creo que es bueno, y le agradezco la pregunta y la oportunidad. Rufina Alfaro es el sentimiento. Rufina Alfaro es como una visión de ese pueblo que nunca apareció en el acta del 10 de noviembre de 1821, de ese pueblo que no pertenecía a los grupos dominantes de la villa, que en el fondo son los que van a liderar en el plano ideológico los acontecimientos. Creo que yo he estudiado el caso. Efectivamente no hay un documento que diga que Rufina Alfaro existió aquí en el templo de San Atanasio. Esa es una verdad histórica, pero creo que eso hay que verlo desde 2 ópticas, ¿no? El día no es un símbolo para el panameño, y el panameño quiere a su Rufina. Los santeños hasta se ofenden si usted dice que Rufina Alfaro no existió, pero hasta ahora no hay nada que compruebe que fue así. Algo así que Rufina Alfaro es como la Marianne a la panameña, ¿no? Esa heroína francesa que tampoco existió, pero que los franceses la adoran. Entonces siento que lo que tenemos es que aclarar eso. Las investigaciones tienen que
dejar bien claro en el futuro esa situación. Probablemente nunca se encuentre nada, porque hay otro hecho también interesante cuando uno se agita en estas cuestiones de investigación, y es que uno sabe que mucha gente nunca se registraba en las iglesias, ¿no? Pero actualmente, y pasa con otros acontecimientos, con esa especie de lluvia de gritos que uno ve en el mes de noviembre a nivel nacional, y que tienen que ser aclarados, y que nosotros no debemos de disgustarnos por eso. Dejemos que la historia hable, que la ciencia investigue, eso es santo. Eso no quita que los santeños no sigamos adorando a Rufino Alfaro. Los pueblos necesitan símbolos. Los pueblos necesitan símbolos, y cuando no hay ciencia, la gente crea tradiciones, ¿no? Crea sus mitologías, que son la base de lo que posteriormente van a ser el trabajo de índole científico. En ese contexto es que tenemos que recibir el caso de la participación de Rufino Alfaro, que fue llevada a nivel literario por Miguel Moreno en una novela famosa que se llama Fugitiva de la Gloria, y que a veces en La Nación algunas novelas han sido tan poderosas, sobre todo que antes se leía más en las escuelas, ¿no? Que la gente toma las novelas como si fueran realidad, ¿no? Como el personaje indígena de Anayansi, ¿no? Anayansi nunca existió, fue una creación de una novela de Octavio Méndez Pereira, El Tesoro del Dabaibe, ¿no? Pero tenemos que también permitirle al pueblo que tenga sus querencias, ¿no? Que también tenga su visión. Lo que tenemos en la universidad, en los centros escolares en general, es a que las nuevas generaciones vean colocar en el caso de Rufino Alfaro en su verdadero contexto, porque no puede ser que Rufino Alfaro opaque al rol, por ejemplo, de Francisco Gómez Miró o del coronel Segundo de Villarreal. Y en la conciencia de la gente da por sentado que hubo una mujer que participó. La historiografía actual, el estudio de la historia en este siglo XXI, en estos tiempos actuales, está arrojando cosas nuevas sobre los sucesos del pasado, se está revisando la historia. Hay quienes critican o lamentan que en el siglo XX se tuvo una visión muy nacionalista. Ahora, sin embargo, la investigación trae nuevos aportes sobre la época de la independencia. Sí, las últimas investigaciones nos permiten ver a un Panamá de repente insospechado, ¿no? Ver algunos acontecimientos en un contexto de explicación más científica, ¿no? Y creo que alguna gente en este bicentenario, cuando se abre el 10 de noviembre o cuando se abre el 28, cuando vean su programa y otros programas similares, van a escuchar cosas y van a decir, hombre, ¿cómo es eso? ¿Ah? Lo que pasa es que afortunadamente pues estamos incursionando en esas temáticas y las cosas comienzan a ubicarse en su verdadero contexto. Profesor, 200 años después, ¿qué nos queda? Yo creo que 200 años después no solamente hay que recordar los acontecimientos históricos, creo que lo que nos queda a los panameños es repensar la nación, repensar la patria, ver en qué quedaron esos postulados de esos gritos del 10 de noviembre de 1821, del 28 de noviembre también. ¿Cuál es la nación que nosotros queremos? Eso que por lo cual se luchó en aquella época, por la manera que usted quiera que haya sucedido, hoy día debe ser un punto de apoyo de nosotros para corregir las cosas que no hemos hecho tan bien, ¿no? Y rendir el verdadero tributo que se merece el 10 de noviembre de 1821 y el 28, que es la construcción de una patria independiente, de mayor calidad de vida, de buenas escuelas, de buenos hospitales. Y ese es un proceso también, y que este bicentenario ojalá fuese un punto de partida para ello. Profesor Milciades Pinzón, muchísimas gracias por recibirnos acá en la Villa de los Santos y conversar con nosotros para 1821. A usted también, muchas gracias por estar. Ese fue el profesor Milciades Pinzón, con quien hablé del 10 de noviembre y sus protagonistas. Estoy acá afuera del Museo de la Nacionalidad, acá en la Villa, enfrente del Parque Simón Bolívar. Más temprano estuve acá porque este sitio guarda profunda relación con los hechos de 1821. Veamos qué me encontré.
El Museo de la Nacionalidad en la Villa de los Santos cuenta la historia de esta región del país desde la época precolombina, la época colonial y la etapa independentista. En total, el museo, que fue inaugurado el 10 de noviembre de 1974, cuenta con 5 salas. Hay vasijas y esculturas de los pueblos originarios antes de la conquista. En la época precolombina de Panamá. Y tenemos el sitio Cerro Juan Díaz, que está aquí cercano a Los Santos. Arte religioso de la etapa con la corona, entre otras reliquias y obras. De las principales atracciones del museo es el Salón del Cabildo, donde se firmó el Acta de Independencia de la Villa de los Santos el 10 de noviembre de 1821. Estamos en la Sala del Cabildo, donde, según la tradición oral, las autoridades santeñas de 1821 declararon la independencia de Panamá de España y se suscribió el acta que nos independizó ese día de la monarquía española. Sí, después que se dan los sucesos de la toma del cuartel por los insurgentes, el presidente del Cabildo, que era don Julián Chávez, convoca un cabildo abierto y fue en este sitio donde se llevó a cabo la sesión, donde se deliberó y definitivamente se decidió independizar a la Villa de los Santos de España el 10 de noviembre. La casa es una casa del siglo XVIII que fue utilizada para diversas situaciones y específicamente como Casa del Cabildo en 1821. Sí, realmente son de los pocos sitios, o un sitio prácticamente icónico relacionados a estos hechos históricos, porque prácticamente no queda en otra parte del país, ni en la ciudad de Panamá, quedan vestigios de edificios que guarden relación con la independencia de Panamá de España. Porque este museo fue concebido con el propósito de exaltar la gesta santeña de 1821. Y claro está, tenemos documentos, tenemos objetos, aparte de este salón, que guardan relación con ese hecho histórico. Tenemos una copia caligrafiada del acta del 10 de noviembre, tenemos la espada del general José de Fábrega, que era el jefe civil y militar de Panamá en 1821, y tenemos una campana procedente de la iglesia de Natá de los Caballeros que repicó allá en Natá el 15 de noviembre cuando se supo la noticia que acá se había proclamado la independencia. Además del salón, en el museo se conservan diversos elementos relacionados con la gesta independentista. Tenemos el acta del 10 de noviembre, una copia caligrafiada por el artista santeño Euclides Lucero, que se redactó en 1974 cuando este museo se inauguró. Y tenemos el cuadro de don Ernesto Nicoló, el historiador que rescata la auténtica fecha del grito de independencia, que escribió un libro que se llama El Grito de la Villa. La fotografía del coronel José de Fábrega, que era el jefe civil y militar de Panamá, y la espada de plata que él utilizaba como militar pues que era. Y acá tenemos un busto en bronce del libertador Simón Bolívar, puesto que hay una versión que le dio el título de heroica ciudad, fue el libertador Simón Bolívar a la Villa de los Santos. Sí, estamos abiertos de martes a sábado en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sin costo alguno. Bueno, gracias a ustedes por visitarnos y felicidades a todos los panameños celebrando este año el bicentenario de nuestra independencia de España. El Museo de la Nacionalidad en la Villa de los Santos, de los últimos sitios aún en pie, donde se protagonizaron los sucesos de 1821. Ese fue nuestro recorrido por el Museo de la Nacionalidad. Muchísimas gracias al director Manuel Moreno y a todo su equipo por su hospitalidad. Pero tenemos todavía un poquito más de 1821. Vámonos de una vez con bibliografía del Bicentenario. Ok, soy Esmerita Pérez, supervisora de la sala de referencia de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. Historia de la independencia de Panamá, sus antecedentes y sus causas, de las academias panameñas de la historia y de la lengua, del autor Catalino Arrocha Grael. Recomiendo el libro porque es una valiosa contribución histórica que debiera ser leído por todos los panameños, especialmente por los jóvenes, para que comprendan lo que realmente estamos celebrando con el Bicentenario. Podemos encontrar el libro en la Biblioteca Nacional de Panamá, en las bibliotecas públicas de San Miguelito, Chorrera, Penonomé, Chitré y David. Y desde la heroica Villa de los Santos me despido. Esto es todo en esta ocasión.
esto es todo en este capítulo de 1821. Yo soy José María Torrijos Legaspi, gracias por su sintonía. Será en una próxima entrega.